Hola familia y bienvenidos a una nueva historia. Jabote no es una mala hermanastra. Parte 1. Espero la disfruten mucho, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Jabote siempre pensó que después de heredar la fortuna Winterstone, su vida iba a ser color de rosa, pero a sus 19 años cayó en un profundo sueño tras probar una manzana. Y claro, su madre, su hermana y su hermanastra estaban muy preocupadas por ella. Originalmente Jabote nació como la hija de un comerciante pobre de sombreros, pero al año de la muerte de su padre, su madre, Felipa Madenkle, logró casarse con el noble Winterstone. Fue gracias a eso que tanto ella como su hermana menor Winspool se convirtieron en nobles. Aunque bueno, el señor Winterstone tenía una hija llamada Cinciarel, su única hija, que desconocía el infierno que estaba por vivir. Jabote siempre odió convertirse en la hermana de una joven ingenua y hermosa, pero eso venía con dinero, así que lo aceptó. Además, ahora su padrastro decidió acogerlas como si fueran de su propia sangre. Tras la muerte de él mismo, Jabote como hermana mayor heredó la fortuna del señor Winterstone, en vez de la hija de sangre, a quien ahora llaman Cenicienta. Jabote, tras heredar la fortuna, pensaba tener una vida tranquila, pero una manzana cambió su destino, y aunque no podía moverse ni reaccionar ahora, podía escuchar todo lo que pasaba a su alrededor. Según el médico, ella estaba en estado vegetativo, y ya hasta le daban el sentido pésame a su madre. Su hermana Wishful lloraba por su hermana, pero en eso el médico mencionó que tendrán que vender la finca para enfrentarse a los gastos del tratamiento, pero su madre, disque llorando, decía que en ese caso van a tener que dejarla ir ahora. Jabote no podía creer que su madre no disponga de su propia herencia para curarla, y en eso Cinciarel, o como le dicen Cenicienta, le pedía al doctor salvar a su hermana. Mientras tanto, Winspool no hacía más que regañar a la pobre Cenicienta porque, según ella, Ceni no se preocupaba por Jabote, ya que no son hermanas de sangre. Seguramente Jabote desea la muerte antes que estar así. Tanto parecía el apuro que tenían en que Jabote muera, que su madre hasta ya estaba preparando un funeral digno. Pero Jabote, que escuchaba todo, no estaba dispuesta a morir. Tenía tantos planes en mente, y de pronto Ceni se dirigió a la cama, tropezó y cayó sobre Jabote. Al herirla por milagro, Jabote despertó, dejando a todas con la boca bien abierta. Ceni, al verla, corrió a abrazarla porque en verdad estaba feliz de que su hermanastra esté bien. Jabote, como había escuchado todo, prometió recompensar a Ceni por su lealtad hacia ella. Además, Jabote se había dado cuenta de que si ella llegara a quedar inconsciente permanentemente, nadie la va a cuidar, a excepción de Cenicienta. Y como ya se sentía mejor, decidió retirarse a su cuarto pensando en que necesitaba una familia nueva, o al menos casarse con un hombre que pueda protegerla. Y mientras tanto, en un bosque, Melik se sorprendió mucho porque parece que alguien ya lo está esperando. Jabote nunca pensó en el matrimonio, pero después del incidente con la manzana, ahora más que nunca tenía que conseguir un esposo y alejarse de su madre. Y qué mejor momento que buscar un tonto que se vea bien para ella. Bueno, dirá un buen esposo. Y lo iba a encontrar en el baile otoñal, que se celebrará en el Palacio Imperial. El baile otoñal llegó. Jabote estaba dispuesta a encontrar a un idiota, a un buen esposo, como dice ella. Pero los nobles empezaron a murmurar de que cómo era posible que las hermanas Winterstone hayan asistido a este banquete. Además, decían que la forma en cómo tratan a su hermanastra era horrible. Jabote ya estaba molesta, quería darle su merecido porque nada de eso era verdad. Pero de pronto apareció un caballero, Lord Nathan, hijo mayor de una familia noble y de la cual su madre hablaba muy a menudo. Incluso había estado comprometido hace bastante tiempo. Obviamente, para la madre de Jabote, este era un muy buen partido para su hija, pero ella no estaba dispuesta a soportar ser plato de segunda mesa. Aunque en eso Nathan les comentó que quería presentarles a un amigo que viene del Imperio Siebel, y así aparecía el atractivo Melik Jun, un hombre que robó por completo el corazón de Jabote. Era tan lindo con su cabello castaño y sus ojos verdes, pero Jabote no tenía interés en conocerlo, así que decidió marcharse sin prestarle atención. Sin embargo, Melik ya estaba flechado por ella.
Minutos después se acercó a Jabote Sergei, el hijo mayor de la casa Friedrich. Aquel quería invitarla a bailar con la intención de casarse con ella, pues se ha enamorado de su belleza. Jabote lo rechazó y se dirigió a buscar a sus hermanas, pero de pronto vio que Cenicienta estaba con un hombre viejo llamado Charles, quien le había pedido una pieza de baile a Cenicienta. Obviamente Jabote no iba a permitir que su hermana baile con un viejito rabo verde, así que la salvó de las garras de ese viejito. Pero Cenicienta se sentía un poco triste porque ahora no tenía con quién bailar. Así Jabote empezó a buscar entre todos los caballeros presentes a alguno que encaje con Cenicienta, hasta que de pronto vio a Melik y de la nada le preguntaba si quería bailar. Obviamente el feliz aceptó, pero se llevó la sorpresa cuando se dio cuenta de que bailaría con Cenicienta y no con Jabote. Obviamente a Melik le encantaban las mujeres difíciles y Jabote era una de ellas. Así durante la fiesta a la pobre Jabote le tocó bailar con ese viejo rabo verde, quien al ver que no podía conquistar a Cenicienta intentó conquistar a Jabote, pero Jabote era muy buena defendiéndose. Disculpándose le daba tremendos pisotones para que calme sus hormonas. Después ya de haber bailado con ese viejito, decidió salir a tomar un poco de aire. Pensaba que después de que volvió de las garras de la muerte, estaba viviendo la vida de una manera distinta, ya que antes no tenía ni siquiera una amiga. Y hoy que pensaba hacer amistad con Lady Ariana, no pudo gracias a la intervención del viejito verde. Pero a su vez estaba feliz, porque su vestido y sus zapatos eran únicos. De pronto aparecía Melik. Pero Jabote no quería hablar con este hombre, y menos al ver que estaba borracho. Ella le preguntaba por su hermana y ésta le contestó que está bailando con otras chicas y que la verdad se sorprendió cuando lo invitó a bailar. Pensó que ella sería su acompañante. De un salto este hombre llegó hacia ella. Él se acercó peligrosamente, lo que hacía que Jabote se sonroje un poco, pero obviamente se acercó para ayudarla con su cabello, el cual se había enredado entre las flores y entre el columpio en donde estaba. Aunque mirándolo de cerca, Jabote notó lo guapo que lucía. Así que lo desafió. Si desenreda su cabello, le concederá una pieza. Y obviamente este hombre lo hizo. Y así empezaron a bailar. Entre baile y las copas encima, Jabote terminó besándolo. Pero tanto era el ambiente caluroso que había, que Melik le propuso ir a la habitación. A la mañana siguiente Jabote se despertaba con el cantar de las aves. Se sintió muy avergonzada porque junto a ella estaba Melik. Como lo trajeron al mundo. Al recordar lo que había pasado la noche anterior se sintió muy mal, y más porque había dormido fuera de casa. El pobre Melik estaba bien dormido y para no despertarlo decidió salir en silencio. Ya al llegar a casa empezaron con el interrogatorio de en dónde se había quedado, y ella simplemente les dijo que se quedó dormida en el cuarto de invitados. Obviamente Jabote había sido más lista, había entrado por la puerta trasera y se había dado una buena ducha. También arreglado el cabello, por lo que su madre y su hermana no sospecharon nada. Durante el desayuno, Winsful les dio la gran noticia de que ahora estaba comprometida, dejando boquiabierta a Jabote, porque no entendía con quién, hasta que su hermana le dijo que era con Sergei. Jabote sintió un frío sobre su cuerpo y le decía que no puede casarse con un hombre así. Además, ella siempre había soñado con casarse con un príncipe, pero obviamente Sergei la había enamorado con su labia. Jabote ya estaba preocupada por su hermana, porque Sergei primero fue donde ella, y como lo rechazó fue con su hermana. Aunque la madre estaba de acuerdo con este compromiso, y como estaban bajo su custodia aún, tenían que hacer lo que ella les diga. Jabote sabía que no podía decir nada al respecto, ya que en este territorio, si no se llega a la edad de 20 años, no la consideran una adulta. Y dado a eso, su madre iba a gastar dinero enviando regalos a la familia de Sergei. Pero de pronto aparecía Cenicienta muy triste, porque había desaparecido un collar rosado que le había regalado su madre. Obviamente la bruja de su madrastra lo había tomado para mandarlo a arreglar y dárselo a su hermanastra Wishful. Cenicienta estaba triste porque eso era el único recuerdo que tenía de su madre, pero la bruja de Felipa le dijo que tiene que agradecer que le habían dejado quedarse con ellos a pesar de que no tienen la misma sangre. Jabote al escuchar esto no podía permitir que la siga tratando así, por lo que le pidió que vaya a su habitación. Estaba sorprendida porque siempre habían vivido con Cenicienta y era la primera vez que la veía llorar. Ya luego en su habitación
decisión, Jabot se sentía impotente, porque a pesar de que era la heredera de la casa Winchelston, no podía hacer nada ni tampoco podía confiar en su madre, por lo que lo único que le quedaba era convertirse en una verdadera señora de la casa, y para eso necesitaba la ayuda de alguien que le enseñe todo lo necesario para manejar los bienes. Pensaba en Lady Charlotte o en Lady Ariana. Pero ya a su mente también le venía la imagen de Melik. Se preguntaba de por qué ahora la cama la sentía tan vacía si nunca antes había necesitado tener a un hombre a su lado. De pronto se levantaba de la cama y por la ventana vio una sombra. Pensó que era un ladrón. Bajó silenciosamente y agarrando un ladrillo, se iba a encargar de acabar con ese malhechor. Pero se llevó la gran sorpresa de que se trataba de Melik, quien según él estaba ahí para entregar una carta. Jabot le decía que por qué no la envió con un sirviente en vez de ir él mismo, pero obviamente este hombre estaba más loco que una cabra, y sin pedir permiso, le lanzó tremendo beso a Jabot. Y aunque a ella también le gustaba verlo, tenían miedo de que alguien los descubra, porque será un gran problema. Melik se hacía la víctima diciéndole que si acaso lo que pasó en esa noche solo será una aventura para ella, pero Jabot le dijo que sabe muy bien que él es solo un viajero, y que pronto tendrá que irse. Pero Melik le dijo que ella fue su primera vez, porque antes de eso, él era virgen. Eso dejó a la pobre Jabot boquiabierta, y aunque intentó que él se marche, este era más terco que una mula. Quería estar con ella, y de cualquier manera trataba de que no lo eche. Jabot ya estaba empezando a hablar muy fuerte y era posible que los escuchen, por lo que Melik le pidió ir a un lugar tranquilo. Jabot terminó aceptando y se fueron a un lugar apartado de la casa. Ahí Melik le comentó que él no piensa irse a ningún lado y que le dé una oportunidad de conocerla. Jabot le preguntaba que si acaso por ella podría quedarse, y Melik respondió que sí sin dudar. Pero ella no estaba segura. Le aclaró que ella no desea ser plato de segunda mesa y mucho menos estar con un hombre que ya esté casado y con hijos. Además de que tiene 19 años, la misma edad que ella. Incluso él decía tener algunos terrenos y administraba algunas fincas. Y como que esto le gustó a Jabot, porque se veía que este muchacho tenía dinero, es soltero, no está casado, no tiene hijos. Así que decidió confiar por primera vez en él, y le dijo que invitará a Nathan y a sus hermanas a su mansión, y que le daría mucho gusto que él también lo acompañara. Este loquito estaba obsesionado por los besos de Jabot y le preguntaba si podría besarla de nuevo, pero obviamente ella no quería que lo haga delante de la gente. Y como ya era de noche, Jabot decidió ir a descansar, pero Melik estaría ansioso por la carta de invitación a su casa. Unos días después Nathan ya llegaba a la mansión de Jabot y junto a él sus dos hermanas. Ariana, quien estaba contenta de conocer a Jabot, y también llegaba Melik, quien le hacía un guiñito poniendo a Jabot muy nerviosa. Y más porque su madre se había percatado de este hombre y no le daba buena espina. Pero así decidió dejar las cosas tranquilas por ahora. Le pidió a todos que se dirijan a sus habitaciones. Y al quedarse sola con Jabot, Felipa le dijo que Melik no le parecía alguien de confianza, porque al parecer está detrás de Cenicienta. Esto obviamente hizo sonreír mucho a Jabot, porque ni se imagina detrás de quién estaba Melik. Pero le decía a su madre para tranquilizarla que no se preocupe, que ella estará pendiente de esos dos. Al poco rato ya llegaba Wishful, muy contenta de ver a sus cuñadas, Lady Margaret, la prometida de Nathan, y sus dos hermanas, Roxana y Ariana. Y aparte, su amigo más íntimo, Melik. Mientras estaban en la mesa, empezaban a atacar a Nathan, quien no tenía ni idea de la moda. De ahí sacaron a relucir el tema sobre los estudios, ya que siendo las cabezas de la familia, deberían saber cómo manejarla. Pero Jabot, un poco nerviosa, dijo que ella no había empezado a estudiar, porque su madre nunca la obligó a nada. Además le decía que no necesita convertirse en una persona excepcional, ya que la que se encarga de los negocios familiares será su madre. Pero ahora se daba cuenta que todo era vergonzoso, ya que ella, siendo la única heredera, debería tener conocimientos en administración para poder saber lo que su madre hace con el dinero. Y delante de todo les comunicaba que ahora había decidido estudiar, para así poder encargarse también de las cosas de la casa y no darle todo ese peso a su madre. Obviamente esto a su madre no le gustó mucho, pero tanto Nathan como las hermanas la apoyaban. Incluso Lady Margaret se ofreció a enviarle a una tutora
que era muy amiga de ella, para que la ayude en lo que pida. Un poco después, Jabote y Ariana decidieron dar un paseo por el jardín, mientras platicaban de los gustos que tenía Ariana por la flauta, y que Jabote nunca se vio obligada a aprender nada, por lo que debería seguir el ejemplo de Ariana, ya que era una noble en toda la extensión de la palabra. Pero mientras ellas platicaban, de pronto alguien le jaló el vestido a Jabote, alguien detrás de un árbol. Al percatarse, se dio cuenta de que era el travieso de Melik, quien necesitaba un poco de tiempo para hablar con ella. Ariana, al ver esto, puso la excusa de que había dejado su abanico en la casa y se fue corriendo, dejando a este par de tortolitos solos. Jabote estaba molesta por la forma incómoda en que Melik aparecía de la nada, pero él con toda su picardía se acercaba peligrosamente a ella, dejándola sin respiración y atrapada entre él y un árbol. Así se dieron unos tiernos besos. Luego terminaron descansando recostados sobre el césped, y ahí él le preguntaba sobre sus bienes y sobre sus terrenos, cosa que a Jabote le molestó un poco. Le dijo que al parecer desea un matrimonio fraudulento, pero esta no era la mejor manera. Obviamente él le aclaraba que no está detrás de su dinero, sino solo era curioso. Además, si le había preguntado sobre sus tierras y si es que tenía dinero, era porque cuando se encuentre con la tutora que le habían recomendado, ella tendrá que echarle un ojo a sus finanzas. Esto sorprendió a Jabote, pero él lo único que quería saber es si ella se iba a hacer cargo de la administración de los bienes, porque si es así debe estar bien informada de cómo estaban los negocios y los asuntos financieros, a dónde fluía el dinero. Ante esto, Jabote se daba cuenta de que Melik no se andaba con rodeos ni tampoco se burlaba de ella, por lo que era muy posible que podría confiar en él. Así regresaron a casa tomados de la mano, y Jabote lo único que pensaba es que si las cosas siguen el ritmo en el que van, la única que estará soltera para el baile de otoño será Cenicienta, y no podía esperar a que llegue ese día, ya que justamente ahí será cuando ella se convierta en toda una señorita de 20 años, la cual puede valerse por sí misma. Por ello necesitaba estar junto a sus hermanas y a Mike. Pasaron los días entre conversaciones, baile, escuchar música, y Jabote siempre que tenía la oportunidad se encontraba en el bosque con Melik para poder darse sus cariñitos. Aunque Jabote, que no sabía nada de él ni de su familia, tenía curiosidad por conocerlo más, y este prometió que tan pronto como se arregle una reunión con sus padres, la presentará formalmente ante ellos. Así la semana pasó volando, y tanto Nathan como sus hermanas y Melik se despedían porque ya debían regresar a su casa. Al día siguiente finalmente llegaba la persona que le había recomendado Margaret, y el nombre de la tutora era Richmond Versace, quien no esperó mucho y deseaba empezar de inmediato con los estudios. Para eso empezaron a hacer un inventario de todas las cosas que habían en la mansión. Obviamente esto a Felipa no le gustaba para nada, y querían que esas personas se vayan, pero Jabote le dijo que no lo hará, ya que simplemente estaban inventariando todos los bienes. Richmond le dijo a Felipa, para que se calme, que todo esto era necesario para encontrar más dinero escondido en su casa. Esto obviamente le gustó a esta mujer porque era bien interesada, y obviamente ella se había dado cuenta de esto, y todo estaba marchando conforme al plan que ella había establecido. Poco después, Jabote decidió ir a estudiar para leer unos libros que le había recomendado su tutora, aunque de pronto le llegaban unas cartas. La mayoría eran para su madre, pero había una en especial y era de Nathan, quien le expresaba lo mucho que extrañaba la casa de ella. Obviamente Jabote también los extrañaba, pero a quien más extrañaba era a Melik, aunque en eso leyó en la carta que Melik había tenido que regresar al imperio por un asunto urgente. Esto molestó a Jabote, porque él le había prometido quedarse por ella. Al día siguiente, su hermana Winchful fue invitada por Sergei a un banquete que había sido preparado especialmente para ella. Obviamente Jabote la iba a acompañar, y al llegar al banquete, Sergei presentó a Winchful como su prometida. La elogiaban por su hermosura y lo maravillosa que era. Pero por otro lado, Jabote se sorprendía porque Winchful debería estar saltando de alegría, pero simplemente se veía un poco tímida, por lo que se daba cuenta de que el amor en realidad la había golpeado y muy duro. También podía notar que Sergei
Sergei quería a su hermana, porque incluso hasta por los errores que cometía le hacía cumplidos. A la final Jabote se dio cuenta de que Sergei en verdad aprecia a su hermana y eso llegó a tranquilizarla. Pero obviamente Jabote no dejaba de pensar en el mentiroso de Melik, quien también le había prometido incluso construir una casa cerca de su mansión para estar juntos, pero él le había mentido y se había marchado sin siquiera decírselo. De pronto su madre, Felipa, al verla tan distraída le dijo que si acaso ella sigue pensando en él. Obviamente esto sorprendió a Jabote. Por un momento pensó que su madre la había descubierto, pero ella le dijo que debe olvidarse de Sergei. Ante esto él se acercó a ella diciéndole que lamentaba mucho haberla lastimado, pero que ahora amaba a su hermana Wishful. Jabote con una sonrisa falsa les decía que estaba equivocado, pues ella no estaba pensando en Sergei, sino en Melik. Pero de pronto se dio cuenta de que Cenicienta no aparecía por ningún lado, hasta que la vio platicando con un hombre de cabello rubio. Rápidamente ella se acercó y Cenicienta le presentó a este hombre, y venía de la capital, según era el secretario de la familia real. Aunque este hombre se le hacía conocido más por su cabello rubio y sus ojos azules, la única familia que tenían esos rasgos es la familia real, por lo que se daba cuenta de que este es uno de los invitados al baile real, el séptimo príncipe de Emiliano, Kyle Emiliano, dejando en shock a la pobre Jabote, porque no entendía qué hacía un príncipe en este lugar. De pronto Sergei les decía que había alguien a quien quería presentarles, y era un buen amigo de la familia Friedrich, uno de los nobles príncipes más reconocidos del imperio, y así antes que lo presentara, del balcón saltaba Melik, dañando la presentación del príncipe. Esto sorprendió mucho a Jabote porque se supone que Melik había regresado al imperio, pero Melik le dijo que se apresuró porque deseaba verla. Pero obviamente Jabote estaba preocupada, porque al príncipe Kyle no le gustó nada que arruinaran su entrada. Pero así ya todos le daban la bienvenida al príncipe Kyle. Melik también se presentaba y se disculpaba por esta entrada que hizo, pero obviamente la chispa entre esos dos era innata y Jabote podía verlo perfectamente. Después de eso, Jabote reclamaba de por qué había hecho eso. Melik le contestó que cuando la vio a ella por la ventana quiso estar a su lado y por eso saltó sin darse cuenta, pero Jabote estaba molesta, aunque Melik sabía cómo recompensarla. La abrazaba diciéndole que era la niña de sus ojos, que la había extrañado mucho, y obviamente Jabote con esto quedaba sin defensas, así que decidió verlo a la medianoche en el jardín. Al día siguiente a la mansión de Jabote llegaban hermosas joyas que había enviado la mamá de Sergei. Eran diamantes, zafiros y esmeraldas, cuando de pronto vio el collar que era de Cenicienta. Jabote sabía que tenía que hacer algo, y con actitud de hermana empezó a lanzarle labia a su hermanita, diciéndole que las joyas que le habían enviado eran exclusivamente de un diseñador innato y son muy valiosas, por lo que aquella joya era mínima. Así agregó que estaba muy feliz porque ella había recibido joyas hermosas y se sentía triste porque a su vez a ella ningún hombre le regalaría nada. Ante esto, muy conmocionada, Wishful decidió regalarle un collar y justamente Jabote escogió el collar que era de Cenicienta. Con esto, Jabote salió vencedora de su plan y había obtenido el collar de Ceni, mientras que por otro lado el príncipe Kyle estaba obsesionado con Jabote porque supuestamente su abuela le había descrito tal y como es ella, y que ella es su destino. Un poco más tarde, Jabote se dirigió a la habitación de Ceni, quien la recibía feliz. Jabote no entendía cómo Cenicienta sonreía a pesar de los maltratos que ellas le daban, y sacando de su bolsillo le mostraba el collar que a ella le habían quitado. Y dentro de él se encontraba el retrato de sus padres. Pero en eso Cenicienta le dijo que era un collar de Gucci, que sus padres lo habían hecho cuando ella había nacido. Y Cenicienta estaba feliz, le daba gracias a su hermana por haberle devuelto su collar. Ya al día siguiente, Jabote se encontró con Melik tal como lo planearon. Ella quería saber si él estaría dispuesto a comprometerse con ella, ya que como sus dos hermanas se iban a casar, ella se quedaría sola, pero no quería vender la mansión. Melik le dijo que no tiene que preocuparse por ello, porque ella no tenía que irse del imperio, sino que él vendrá por ella. Y así quería pasar la noche con ella, pero Jabote lo detuvo, a lo que él le dijo que si lo está rechazando por el temor de quedar embarazada, pues no debe preocuparse porque él no puede tener hijos, ya que estaba tomando anticonceptivos, dejando en shock a Jabote, y también pensativa de si acaso él emitió y tenía a alguien más.
Pero este le contó que su hermano mayor es muy estricto, pues no quiere que él tenga hijos antes de casarse. Y para que Jabote no le haga más preguntas, decidió darle unos cuantos besitos para así poder pasar la noche con ella. Días después le llegó una carta a Jabote. Era del Palacio Real, en donde Kyle la invitaba al baile real de otoño. Jabote sabía que dependiendo de la invitación que tengan, podrían conocer a los príncipes, por lo que las invitaciones tenían que ser sí o sí de clase A. Y al ver la carta se dio cuenta que era una de clase A que le había enviado Kyle, pero solo había una. Jabote no prestó mucha atención a ello y pensó que ya más tarde llegarán las otras invitaciones para sus hermanas, y por ahora decidía solo leer la otra carta. Obviamente en esta no habían buenas noticias, porque horas después la tutora ya llegaba para platicar con Jabote. Le mencionaba que la casa Winchelston no tiene ni un centavo, y todo lo que les quedaba eran las tierras y la construcción, ya que todo lo demás estaba hipotecado o mal administrado. Así Jabote y la tutora decidieron preguntarle a Felipa qué era lo que había pasado con el dinero. Esto molestaba a Felipa, quien quería zafarse de esta interrogación a como dé lugar, incluso culpando a Jabote. Pero su hija le decía que si las cosas continúan así, la familia Winchelston acabaría en la ruina, por lo que deben enfocarse y administrar mejor las finanzas, por lo que necesitaba saber a dónde había ido el dinero de los Winchelston. Pero esta mujer no iba a decir nada y simplemente les dijo que se arreglen con su abogado. Ante esto, Jabote se dio cuenta de que su madre ya estaba preparada para una batalla legal, pero por ahora no podían llevar eso a la corte, porque la familia Winchester se vería manchada en su honor. Incluso así ganaran, no podrían recuperar el patrimonio de su familia, por lo que era una batalla perdida. Pero obviamente Jabote no se iba a dar por vencida. Luchará contra ella y le demostrará que ella sí puede hacerse cargo de sus bienes. Así que a la mañana siguiente visitó los viñedos, los cuales se encontraban en muy mal estado. Uno de los administradores al verlas quiso sacarlas de ahí, pero cuando Jabote se presentó como parte de la familia Winchelston, a este hombre se le bajaron los humos y pidió disculpas. Jabote quería saber qué había pasado con los demás trabajadores, ya que se supone que si es un viñedo deben haber muchos más. Pero este hombre les dijo que él apenas estaba trabajando un mes ahí y que había escuchado que las cosas estaban peor, que por eso muchos trabajadores fueron despedidos por órdenes de Felipa. Jabote no podía creer que su madre haya hecho todo esto, pero de pronto aparecían otros trabajadores, quienes le pedían que los ayude a volver a su trabajo, ya que tenían hogares que mantener y no tenían nada para poder comer con sus familias. Y al ver cómo estaba la situación, Jabote se sentía impotente al no saber qué hacer ante tal situación. Así un poco más tarde, al llegar a la casa, Jabote le comentó a su madre que pondrá en renta la casa porque necesita dinero para mejorar los viñedos. Obviamente a su madre esto no le gustaba para nada, pero ya Jabote se había adelantado, incluso había firmado un contrato. Felipa estaba enojada y le decía que cómo se atrevió a hacer eso y que ahora dónde vivirán ellas. Pero Jabote les dijo que el inquilino había sido amable y que decidió aceptarlas como huéspedes, por lo que podrán permanecer en sus habitaciones normales. Pero Felipa obviamente nunca iba a estar de acuerdo con esto y le pedía que cancele todo e incluso le pedía que le dé el contrato para ella hacerse cargo de eso. Pero Jabote no era tonta como para entregárselo porque sabía de lo que su madre era capaz. Así que sin decirle más nada, se levantó de la mesa y ordenó a sus sirvientes que cuando llegue su invitado especial lo traten de la mejor manera. Una de las sirvientas llamada Mary le decía que su madre no les había informado de que iba a llegar un nuevo visitante, pero Jabote les preguntó que quién era la dueña de la casa, a lo que todos respondieron que ella, por lo que Jabote les dejó bien en claro que de ahora en adelante ella será quien manda en esta casa. Obviamente a Felipa esto la sacó de sus casillas y decidió marcharse. Jabote también le dijo a Cenicienta que de ahora en adelante quienes se encargan de la limpieza y de todo lo demás serán los sirvientes. Lo único que le pedía a su hermana es que la ayude a atender al nuevo inquilino. Cenicienta al escuchar esto estaba feliz. Sabía a qué se refería su hermana y obviamente por ver la carita de ella sabía que se trata de Melik, quien había arrendado la mansión Winchelston por un año. Al día siguiente Melik llegaba a su nuevo hogar. Jabote lo recibió muy amablemente ya que días antes ella había hablado con él, porque se había enterado de que él estaba buscando un lugar donde quedarse, y fue cuando le propuso arrendar su casa para que así se sienta más cómodo e inclusive puede disponer de los sirvientes y del jardín. Obviamente Melik aceptaba, no porque le gustara mucho la casa, sino porque estaría cerquita de ella. Obviamente a Jabote también le convenía esto porque con el arriendo que ganará podrá recuperar dinero y a su vez también
también estará cerca de él. E incluso su madre se había marchado a la casa de huéspedes que tenían, porque no soportaba la idea de que un inquilino esté en su casa. Jabote así recibía una invitación a un baile, pero solo tenía una invitación A, que era la de ella, enojándose mucho porque aún no recibía invitaciones para sus dos hermanas. Así que furiosa, decidió hablar con el príncipe Kyle, porque era inaudito que deshonre a sus hermanas de esa manera. Y como aún faltaba un mes para el baile real, ella misma pensaba ir a pedirle invitaciones para sus hermanas. Horas después Jabote llegaba al palacio. El príncipe Kyle estaba feliz de que haya ido a buscarlo, pero Jabote sin rodeos le decía que si estaba ahí, era porque al parecer le habían llegado invitaciones incorrectas. Aunque en eso el príncipe le dijo que este año habían estado escasas las invitaciones A, por lo que tuvieron que ser más selectivos, y que él, siendo el príncipe más joven, no puede interferir. De la manera más cortés que pudo, Jabote le dijo que siendo así, ella no asistirá al baile porque sería vista como una mala hermana, por lo que debería darle la invitación a alguien más. Obviamente esto no le gustó a Kyle, pero Jabote puso su expresión de tristeza porque quería que sus hermanas asistan, esperando que así Kyle cambie de opinión, pero fue en vano. Al ver que no pudo hacer nada, decidió marcharse, pero Kyle le dijo que tiene algo que contarle, que desde hace mucho tiempo había deseado conocerla, ya que su abuela materna siempre le contó cosas sobre ella. Le había dicho que una joven muy hermosa llamada Jabote sería su pareja ideal, y por eso cuando la había visto por primera vez se dio cuenta de que su abuela tenía razón y que Jabote era su otra mitad, que estaban destinados a estar juntos, pero Jabote lo rechazó diciéndole que ella no era una noble digna para él, aunque para Kyle eso no era problema. Obviamente estaba dispuesto a darle todo a Jabote, pero ella lo rechazó diciéndole que ya tiene un prometido, que pronto se casará con él, así que no puede aceptar su propuesta, aunque Kyle no se iba a dar por vencido, porque la había esperado por tanto tiempo. Aunque Jabote, como no consiguió lo que buscaba, pues ya se iba a marchar. Pero en eso él la detuvo diciéndole que en 2 semanas la reina tendrá un baile y que ahí les dará unas invitaciones para el baile otoñal a las damas que llamen su atención y serán de clase A. Jabote le dio las gracias por la información, porque 2 semanas eran más que suficientes para ganarse el corazón de la reina. Aunque Kyle, por otro lado, no se iba a dar por vencido con Jabote, quería conquistarla a como dé lugar. Minutos después, al salir de la oficina del príncipe, se sorprendió porque Melik estaba esperándola. Él la había ido a buscar porque estaba preocupado por ella, y así cuando regresaron juntos a la mansión, Jabote quería saber cómo entró al palacio. Obviamente, este gato tenía sus mañas, y le contaba que en la noche también se filtra en la mansión. Jabote le contaba que se sentía un poco impotente, pero Melik le dijo que ella no necesita probar su valor ante nadie, mucho menos ante el perro del príncipe. Con esto, Jabote se daba cuenta de que Melik había escuchado toda su conversación con él, y fuera de estar enojada, se sentía feliz. Pero esto no era el motivo por el que él había llegado a visitarla. Le comentaba que su sobrino estaba en la mansión. Lo había invitado porque ella había dicho que quería conocer a su familia y que había llegado antes de lo esperado. Al llegar ya a la mansión, Wishful, muy nerviosa, le decía a su hermana que había un extraño en la casa. Y al parecer su nombre es Andreas. Esto sorprendió a Jabote, pero Melik le explicó que era su sobrino, un loco. Jabote lo recibía con mucha cortesía, pero Andreas le dijo que no lo trate tan formalmente, que lo trate como a su sobrino. Así le decía tía. Wishful le decía que por qué este hombre le dice así, si acaso ella se casará con Melik. Pues ¿qué había pasado con su sueño de casarse con un príncipe? Pero ella le decía que ella prefiere estar con un hombre con un abdomen duro como el oro, que con una corona de oro. La pobre chica no entendía nada. Y un poco más tarde, Jabote decidió ir a ver a su madre para reclamarle del por qué ella le había contado al príncipe sobre su vida. Pero su madre no entendía a qué se refería, aunque eso era mentira, porque obviamente su madre metió las manos por ahí. Su madre esquivaba cada pregunta, pero Jabote solo esperaba el día en que todos los secretos de su madre salgan a la luz. Pero por ahora ella debía concentrarse en conseguir las invitaciones para sus hermanas. Jabote sabía que la reina está obsesionada con el baile de minutero, por lo que necesitaba que sus hermanas se vuelvan unas expertas en eso. Wishful no quería porque ella ya tenía a su príncipe, pero Jabote la convenció diciéndole que si ella tiene una invitación A, la familia de Sergei se pondrá feliz y orgullosa de ella, y a la final aceptaba. Así también Jabote le pidió lo mismo a Cenicienta, pero había un problema, y era que no tenían con quién practicar. Pero para Jabote esto no era un problema, ya que habían 2
hombres en esa casa. Así se dispuso a proponerles a esos dos caballeros que les enseñen a sus hermanas a bailar el minutero. Y aunque lo sorprendió mucho, empezó la práctica. Aunque más bien todo parecía diversión, pero para Cenicienta y Andreas este baile parecía estar siendo muy incómodo, porque su hermanastra estaba muy sonrojada. Y por esta vez Jabote se iba a hacer de la vista gorda y hacer de cuenta que no vio nada. Un poco más tarde, mientras disfrutaban de un delicioso almuerzo, Jabote se daba cuenta en la forma de hablar de Andreas, que debe ser al menos un conde, pero él tenía curiosidad por saber si acaso en el imperio va a haber un concurso de minuteros, ya que las tenía entrenando a sus hermanas día y noche. Jabote le comentó que sus hermanas deben obtener invitaciones al baile otoñal tipo A, pues era el primer paso para recuperar el honor de su familia. Pronto a Wishful se le salió decir que Jabote y Andreas son muy compatibles, lo que casi hace que escupiera toda la comida. Aunque en eso Andreas se presentaba ya como un duque, dejando a las chicas con boca abierta, y más cuando les presentó como prueba la espada que había recibido del emperador. Jabote estaba sorprendida porque si Andreas era un duque del imperio, era alguien de suma importancia, por lo que quería decir que Melik puede ser hijo de un duque o un príncipe. Un poco más tarde, mientras Andreas y Jabote caminaban por el jardín, él le comentó que en realidad le había pedido que evalúe a la familia Winchester, pero que se había dado cuenta de que ella era la mujer perfecta, a la cual su tío le había entregado su corazón. Por eso ya decidía llamarla tía. Además de que Melik era un miembro muy querido de su familia. Así le contaba que Melik es un buen hombre, que debido a su inteligencia fue favorecido por su padre, haciendo que sus hermanos y parientes lo odiaran y lo atacaran por la espalda, ya que hace unos años unos parientes organizaron un duelo. Pero todo eso terminó en un desastre, porque en un ataque estúpido, uno de los sobrinos intentó matarlo y por tal motivo Melik tuvo que defenderse y terminó matándolo. Melik no había podido sobrellevar ese dolor, pero ahora se daba cuenta de que su tío había encontrado la felicidad y el amor al lado de ella, por lo que Andreas también estaba agradecido y valoraba a Jabote como parte de su familia. Y ella también prometía proteger a Melik y amarlo por toda la vida. Ya en la noche, Jabote en su habitación junto a Melik le preguntaba si no se arrepiente de no haber sido un vasallo del emperador, pero para él lo más importante era que estaba con la mujer que amaba, y su sueño era formar un nuevo hogar junto a ella. Jabote, como no pudo resistir ante los encantos de este bombón, nuevamente disfrutaban de una eterna noche juntos. Al día siguiente, Wishful le decía a su hermana que ya no quiere estudiar, que odia esto. Jabote pensaba que antes ella era igual que su hermana, pero Cenicienta era diferente, ya que ella desde muy pequeña había estudiado, por lo que prestaba atención a todas las clases. Pero había algo que le molestaba de Andreas, porque cada vez la veía más incómoda con él. Y eso se dio a notar cuando los vio en el jardín. Jabote decidió preguntar a Melik si su sobrino era soltero, pero antes de que él responda, Cenicienta le lanzó tremenda cachetada a Andreas. Esto dejó a Melik y a Jabote con la boca abierta, y más Jabote porque nunca había visto a Cenicienta reaccionar así. Jabote se acercó rápidamente a ellos para ver qué es lo que pasaba, y Andreas solo se disculpaba con Cenicienta diciendo que nunca quiso lastimarla. No pensó que un beso la ofendería. Esto dejó en shock a esos dos, pero rápidamente Melik intervino, diciéndole que su sobrino no sabía la cultura del reino, por lo que le pedía que los disculpe. Así se lo llevó, mientras que Jabote le preguntaba si acaso había hecho algo que la ofendiera. Pero ella confesó que no soportaba su cercanía. Su cabeza empezó a dar vueltas, y cuando él estuvo demasiado cerca, ella reaccionó así. Jabote así se daba cuenta que Cenicienta siente algo por Andreas, pero al poco rato Andreas llegaba a disculparse de rodillas ante Cenicienta, pidiendo que lo perdone y que hará cualquier cosa para recompensarla. Cenicienta lo perdonó, pero le dijo que nunca debe mostrar más su afecto de esa manera. Un poco después, Andreas se dirigió a la oficina de Jabote para preguntarle cómo ella le había abierto su corazón a Melik. Jabote recordaba lo que pasó en la noche del banquete, de cómo ellos dos se habían enamorado, además del hermoso cuerpo que tenía Melik, por lo que le dijo que si en verdad le gusta a Cenicienta, debe tratarla con más dulzura, y solo cuando se convierta en la única mujer para un buen hombre es que ella podrá salir de su casa. Mientras tanto, estará bajo su protección. Ya al poco rato cenaban. Andreas mencionó que tenía prometida.
aunque él deseaba casarse con la mujer que amaba. Obviamente esto sorprendió y puso nerviosa a Cenicienta, pero en el fondo ella ya sabía que no era la única persona para Andreas, ya que había escuchado que los seibelianos practicaban la poligamia, y por eso era que este hombre ya tenía una prometida desde pequeño. La semana ya había pasado rápidamente y Andreas y Melik ya regresaron a su casa. Cenicienta le agradecía por haberle enseñado el baile, y Melik también se despedía de Javotte con un tierno beso en la boca, mientras que Cenicienta lo único que deseaba era que Andreas tenga un buen viaje y vuelva a verlo pronto. Por otro lado, Wishful ya no quería estudiar, no quería convertirse en un ratón de biblioteca, pero de pronto aparecía su madre para defenderla, y esta chiquilina le decía que Javotte la estaba obligando a estudiar y que la maltrataba, porque creía que ella es una tonta y le hacía pasar vergüenza. Pero Javotte le explicó que ella nunca sintió eso, pero Wishful le decía que ya su madre le había contado todo. Javotte se daba cuenta de lo que estaba buscando su madre, era poner a su hermana en su contra, así que decidió hacer algo y la llevó de paseo al pueblo, en donde justamente había una fiesta para recaudar fondos, así que era una buena idea para que su hermana socialice un poco, y como ellas eran conocidas en ese lugar, tenían que hacer un brindis. Javotte según era la encargada, pero en esta ocasión le pidió a Wishful que lo haga. Al principio Wishful lo estaba haciendo perfectamente bien, hasta que en eso empezó a decir cosas que no iban al caso. Empezaron ya a burlarse de ella diciéndole que era una verdadera tonta, que nadie se atrevería a fijarse en ella ni siquiera a casarse. Esto molestó mucho a Javotte, quien terminó echándole la copa de vino encima. Furiosa les decía que se disculpen por haberle dicho eso a su hermana, si es que no quieren que terminen en una tumba. Todos empezaron a murmurar sobre el mal carácter que tiene Javotte, pero ella estaba como tigre furioso porque estaban hablando mal de su hermana. De pronto llegaba Charlotte, quien siempre se había comportado bien con ellas cuando eran más niñas. Ella había sido como una madre para Javotte, y en un abrir y cerrar de ojos terminó animando la fiesta. Javotte le decía a su hermana que si le mostró esto es para que se dé cuenta de que ella no la quiere manipular, solo quiere ayudarla y que ella pueda decidir por sí misma qué le conviene. Con esto, ella decidió estudiar, y aunque no le guste, se esforzará mucho para que su hermana esté muy orgullosa de ella. Al día siguiente, en la mansión llegaba una invitación a la familia Friedrich, quien invitaban a Wishful para una fiesta a tan solo 5 días de celebrarse el baile de la reina. Javotte le preguntaba a su hermana si quería ir a la fiesta, pero ella decidió hacer algo y enviar un arreglo floral que ella misma había hecho, a manera de disculpa con la madre de Sergei, en el cual le aclaraba que le encantaría asistir a la fiesta, pero pensaba asistir solo cuando se haya convertido en una mejor dama para Sergei. Y esto emocionaba mucho a Javotte, porque eso significa que ahora sí se tomaba muy en serio el baile que se aproxima de la reina. ¿Pero qué pasará? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vérete la Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y no olviden seguirnos en Facebook. ¡Hasta la próxima!